Hoy estamos con Claudio Méndez, secretario de Desarrollo Económico, y Andrea Serna, secretaria del Bienestar, para hablar sobre los últimos datos que proporcionó el INEGI sobre la reducción de la pobreza en México y en Michoacán. Bienvenidos. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Ayin. Inevitable hablar de la reducción de la pobreza en México luego de los últimos datos que dio a conocer el INEGI. Cuéntanos un poco más y además para profundizar cuáles son las causas y qué ha tenido realmente un impacto de las políticas públicas de la Cuarta Transformación en esta reducción de la pobreza. Así es, pues estamos muy orgullosas de este paso que se da de manera firme hacia la reducción de la pobreza en México, pero además la pobreza en Michoacán se redujo todavía más. Esto significó que 19.9% se disminuyó la pobreza en Michoacán y se debe a muchos factores. Evidentemente, esta medición que hace INEGI es muy puntual, mide el bienestar económico, pero también el tema de los derechos sociales, donde se agrupan los programas sociales con los que cuenta evidentemente nuestro estado. O sea que Michoacán tiene un avance significativo en relación a lo que han hecho los otros estados para reducir la pobreza en sus habitantes. Así es, estamos avanzando mucho más aceleradamente para reducir los índices de pobreza y de pobreza extrema y pues como te comento se debe a muchos factores, pero principalmente pues todas las acciones y programas que ha llevado a cabo nuestro gobernador, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, en esta administración. Porque Michoacán en 2016, que es, entiendo, el último año que teníamos de medición, estaba por encima de la media nacional en pobreza, ¿no? Así es, pues son cifras alarmantes que parecía que no se iban a revertir jamás y que además fue muy criticada la política en su momento que implementó nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador de aumentar el salario mínimo y de los programas sociales. Y esta combinación pues ha hecho que nuestro país y ahora con la administración de nuestro gobernador logremos estas cifras que estamos hoy pues presumiendo. Aunado a los programas y las políticas nacionales primero implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum, en Michoacán, ¿qué crees que haya marcado la diferencia para que tengamos ese crecimiento en los ingresos de los hogares y esa reducción en la pobreza? Pues fue muy atinada la visión que tuvo nuestro gobernador de complementar los programas que ya existían. Ya sabemos que existe la pensión para personas adultas mayores, las becas Benito Juárez, las becas Rita Cetina ahora, pero la pensión para personas con discapacidad, de la cual el Estado es parte en la mitad del presupuesto, y este complemento que hizo nuestro gobernador desde la Secretaría del Bienestar y desde muchas otras dependencias de realizar o de implementar programas enfocados a atender de raíz problemas estructurales, problemas también de antaño, que por ejemplo el programa para el bienestar de las familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer, el programa para el bienestar de las mujeres con cáncer de mama y o cervicouterino invasor, los CEIBAS, es decir, son programas que están atendiendo de raíz necesidades que tenía puntuales la población. Y que además vienen a complementar, como decíamos, políticas públicas que se habían implementado ya, pero además programas que incrementan los ingresos en los hogares. Así es, estos programas que se entregan también de manera directa, esto es muy importante, no hay intermediarias, no hay intermediarios, no hay moches en estos programas, y el que le llegue directamente a la población, pues ahora lo vemos como un resultado en las mediciones que hace INEGI. Muy bien, secretaria, pues muchas gracias por platicarnos de este tema tan interesante. Gracias a ti por recibirnos. Claudio, pues inevitable dejar de hablar de los datos que entregó el INEGI sobre la reducción de la pobreza en México. Totalmente, y sobre todo reconocer este avance histórico que se ha tenido en la disminución de la pobreza en México. Además ha causado mucha polémica, pero yo creo que también ha causado polémica por lo mismo, porque son datos que no habíamos visto en décadas en México. Yo creo que no es polémica, yo creo que los datos son precisos, nunca se ha visto una disminución de tal magnitud, y yo creo que más que polémica, pues es que la verdad es que no hay una posición concreta, sensata de poder debatir que han salido 13.4 millones de personas de situación de pobreza, eso no se debate. Así que yo creo que se está viendo
un logro histórico, sobre todo desde el punto de vista estadista. No se trata solamente de estar apareciendo en los primeros lugares, en las economías, que es muy bueno, pero si no pensamos primero empezamos por acompañar y sobre todo generar política pública para apoyar a los más necesitados, estamos mal. Así que creo que vamos por muy buen camino, le pese a que le pese y lo diga quien lo diga. Claudio, ¿a qué se debe? ¿Qué factores podemos pensar que tuvieron que ver en esta reducción o en este gran logro de que más de 13 millones de mexicanos hayan salido de la pobreza? Yo te podría decir dos principalmente, hay más, pero creo que el incremento al salario mínimo es muy importante. Fíjate, ahorita acabo de checar un dato del INEGI, del 2018 al 2024, la gente con empleo formal empezó a recibir 15,000 pesos más al año en el 2024 de lo que recibía en el 2018. Eso por una parte. Bueno, las cifras más o menos dicen que el salario pasó de 88 pesos, el salario mínimo pasó de 88 pesos a un promedio de 250 pesos. Es decir, que en lo global sí pueden haber tenido un ingreso de esa magnitud. No, por supuesto, pero aparte tumbó un mito o una teoría neoliberal. No, espérense, así nos decían, ¿no? No suelten los salarios mínimos porque va a subir la inflación. No es cierto. ¿Saben qué es lo que pasó? Que salió esta cantidad de 13.4 millones de personas de situación de pobreza. Y lo dijo una y otra vez el presidente, ¿no? Primero dijo, eso es una mentira. Estamos incrementando el salario mínimo porque vamos a demostrar que incrementando el salario no se dispara la inflación de un país. Ahí están los datos. Y ahí están los resultados de una política pública con una visión de transformación y que además lleva a la realidad esto que tú decías. Primero, los pobres. No, a ver, y nadie nos puede debatir nada. Nadie puede decir que polémico, no, discúlpenme. Salieron más de 13 millones de personas de la pobreza. Y vamos a seguir trabajando así, ¿eh? Digo, y podrán cuestionar lo que sea, pero ahí los datos ahí están y los hechos ahí están. Pero además, digamos en su conjunto, por ejemplo, también los datos dicen que ha incrementado el ingreso de los hogares, ¿no? En México. Y eso también tiene que ver con los programas sociales que primero implementó el presidente Andrés Manuel y ahora ha robustecido la presidenta Claudia Sheinbaum, porque no solo sigue y continuó con los mismos programas sociales, sino que ahora incrementó. Por ejemplo, tenemos ahora la beca Rita Cetina, las becas Benito Juárez para los estudiantes de media superior y superior, ¿cuál otro? Lo de mujeres, que es de 65. Sí, de 65. Pero fíjate, no solamente eso, hay otro dato que viene a complementar esta información que estás diciendo. Efectivamente, los programas sociales, que ya son programas oficiales, que no tienen que estar a merced de campañas políticas, la opinión de los empresarios dicen, hay más circulante y estamos vendiendo más. A ver, digo, más verdad que esta no puede haber. Eso tiene que ver también con el incremento en el ingreso de los Por hogares. supuesto. Es decir, o sea, hay datos estadísticos de que en un hogar hay al menos una persona beneficiaria de programas sociales. Pero además, si se incrementó el salario mínimo, si hay programas sociales, si hay inversión pública, Y inversión México, extranjera claro, también, ¿eh? Eso quiere decir que el dinero de México ya no se queda en los bolsillos de unos cuantos. Por eso, estas políticas avanzan en la reducción de la desigualdad, que es, digamos, el objetivo más grande de esta política de Ahora, transformación. fíjate, tú tienes un sector de la población que está en pobreza extrema, ¿no? Y luego está el sector de la población que está en pobreza. Bueno, de pobreza extrema salió 1.8 millones. Así es. Y salieron 13.4 millones de pobreza. ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente, y lo digo de manera lapidaria, esto es reducción de las brechas entre la clase alta económicamente hablando y la clase, bueno, que está en un sentido de pobreza extrema o de pobreza. Esto es crecimiento, es acortar la distancia. O sea, lo vean como lo vean.
Y les guste o no les guste. Pero además esta no es una política exclusiva para las personas que menos tienen en el país, porque de acuerdo a una nota que hoy publicó El Economista, también incrementaron los ingresos de los hogares de las personas que más dinero tienen en México. Es decir, aquí no nos podemos quejar de que solo se le está dando a los más pobres y nadie más tiene beneficio en este país. Fíjate que la política pública que se viene aplicando desde la administración del presidente Andrés Manuel y ahorita con la presidenta Claudia Sheinbaum es un círculo virtuoso. O sea, elevas el salario mínimo, estás viendo que no hay un incremento en inflación, tumbamos ese mito, pero también al momento de que tú generas recurso destinado a programas de apoyos sociales, no se quedan en los bolsillos, sino que generan también economías locales o a gran escala a través del consumo que tienen las personas que antes no tenían acceso a este tipo de ingresos. Hay datos muy increíbles de cómo han mejorado las familias en su alimentación. Es decir, compran, por ejemplo, más leche, más huevo, más carne, pero además en alimentación de calidad, porque también ese era un mito, ¿no? Tú le das dinero a los pobres y lo malgastan. No, lo gastan bien. No, la gente es muy consciente. Lo que pasa es que fíjate que algunos especialistas en opinión, pues a veces distan mucho de la realidad. Pregúntenle a la persona que recibe y que va y que compra su canasta básica y busca el mejor precio. Busca no solamente el precio más barato, sino que busca también los productos de calidad. O sea, esto viene a romper pues tanta narrativa que no era cierta. Sí, yo creo que parte de la polémica que ha causado estos datos últimos del INEGI tienen que ver con el escozor que causó en los opinólogos, los columnistas, los medios de comunicación, el hecho de aceptar que todas esas posturas que tenían del incremento del salario mínimo va a disparar la inflación, de si tú le das dinero a los que menos tienes, vas a conseguir un estado o un país asistencialista que no se mueve, que la gente deja de trabajar. ¿Te acuerdas cuando decían de los ninis? Así es. O sea, cuando el PAN empezó a decir, es que son ninis, ni estudian ni trabajan, y el presidente dijo, no, hay que ayudarlos y hay que apoyarlos para que inicien a trabajar. Fíjate que yo creo que son críticas y son críticas, digo, libres de opinar, pero no tienen fundamentación ante estos, Y quedó demostrado. o sea, me explico, ante estos datos duros. A ver qué van a decir. No, ahí están. 13 millones de personas que salieron de la pobreza. A ver, ¿qué nos van a decir? A ver, esto viene a tirar. La verdad, la narrativa que se nos vendió por parte del neoliberalismo, en donde no, suban los salarios mínimos, castiguen. No, espérense, estamos en otro tiempo. No apoyen, no sean discúlpenme. asistencialistas, no ayuden a las Discúlpenme. personas que Hay que menos ayudarle tienen. al que necesita, por supuesto. Pero eso, además de todo, viene acompañado de una política económica estable en el país. A ver, ¿le acaban de dar los datos ahorita, Sayin? Hubo un 10% de incremento en inversión extranjera con respecto claro. al año pasado. A ver, Claro. ¿eso qué quiere decir? Que es un Estado fiable, sólido, con un margen de ganancia en los procesos de producción. Por eso ven los inversionistas extranjeros, vamos ahí. A ver, ¿eso qué? Ahora, ¿qué van a decir al Con incremento? una moneda estable, una de las más estables del mundo. Incluso. Por eso te digo, ahora, ¿qué puntos, observaciones van a traer en la mesa sobre el incremento también a la inversión extranjera? O sea, los quiero escuchar, nada más escuchar. Esto quiere decir que las políticas públicas que se implementaron desde Andrés Manuel, ahora con Claudia, que engloban lo que significa la visión de la Cuarta Transformación, está rompiendo los paradigmas en todo, pero además ve por los pobres, pero también ha visto por una economía nacional que hoy por hoy está estable. Es que es una y visión, eso es indiscutible, ¿no? Es una visión de estadista, porque estamos viendo a todos los sectores de la población que se están viendo beneficiados. Obviamente empezamos por los que más necesitan, pero no quiere decir que las grandes capitales o las grandes corporaciones no sigan teniendo un beneficio. Claro, no solo es para los pobres quitándole a los ricos. No. Esta política hoy queda comprobada que no se aplica. Pero es que era lo que vendían ellos. No, les van a quitar a los pobres para darles a los ricos. No es eso. No se trata de eso, señores.
Así es. Pues hablemos de Michoacán, Claudio, porque además de estas buenas noticias a nivel nacional, Michoacán tiene mejores. Esta conferencia de prensa con el gobernador vimos que Michoacán está por encima de la media nacional, es decir, ha acelerado todos los procesos que tiene que acelerar para la reducción de la pobreza. En 2016 estaba por encima de la media nacional, pero en nivel de pobreza. No, claro. No, bueno, es que se han venido implementando, y la verdad es que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ha sido un estadista, y lo quiero decir así. A nivel nacional hubo un decrecimiento muy importante de la pobreza, pero aquí en el estado estamos se hizo un esfuerzo más grande y los logros son muchos más grandes. Estamos hablando de que hubo una reducción del 19%. Así es. Del 19%, y yo estaba haciendo números, son cerca de 400,000 personas las que salieron de situación de pobreza. A ver, ¿qué nos pueden decir de eso? Claro, y yo preguntarte, Claudio, específicamente, además de las cosas que ya hemos venido diciendo, del incremento de ingreso en los hogares, de los programas sociales, del incremento del salario mínimo, yo creo que en Michoacán hay un factor específico que tiene que ver en que Michoacán haya avanzado más rápido que otros estados y tiene que ver con una política del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que es la formalización laboral. Totalmente, fíjate, a ver, todavía tenemos mucho por hacer, pero vamos en el camino adecuado. A ver, ya desde que llegó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, ahorita se ha incrementado la formalización en alrededor del 8%. Cuando termine la administración vamos a superar los 2 dígitos. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes la cantidad de beneficios que va a traer a la gente que cuente con seguro social, con prestaciones de ley que pueda tener acceso a un crédito para adquirir vivienda? Cambia la vida para ellos. En números, ¿cuántos trabajadores formalizados representa eso? Ahorita tenemos 493,000. Estamos hablando que ahorita se han incrementado más de 30,000 empleos formales y vamos por más. Y es que eso no quiere decir mejores salarios nada más, sino acceso a servicios de salud, seguridad social, que son parte de los factores que mide el INEGI cuando está midiendo la pobreza multidimensional. Es decir, no solo miden los ingresos de los hogares o de las familias, sino también si tienen acceso o no a salud, educación. Exactamente. Así es, así que bueno, pero eso va de la mano. ¿A qué voy? O sea, tú has visto todo el programa que tiene el gobernador de infraestructura, el tema de los teleféricos. Eso es parte de la propuesta de este gobierno, de Alfredo Ramírez Bedoya, que la gente tenga acceso pues a las condiciones medianas con las que necesita. Mira, y a lo mejor estas obras tan grandes todavía no se han inaugurado, es decir, todavía la gente no las ha podido disfrutar, pero lo que sí podemos decir de eso es, volvemos a lo mismo, el dinero no se queda en el bolsillo de unos cuantos, sino hay inversión pública como nunca en infraestructura, pero además en empresas michoacanas que genera empleos a las michoacanas y a los michoacanos. No, y sobre todo que lo está viendo con una visión a mediano y largo plazo. El gobernador no solamente está invirtiendo en infraestructura como en movilidad para inaugurarlo, él no, eso es, inclusive va a haber obras que van a seguir. Y eso lo ve el gobernador y creo que lo ubica como un estadista que no está pensando nada más en su administración, sino está pensando que las obras y la inversión que se haga trascienda su administración. Eso es muy diferente. Tú que platicas con los empresarios, ¿cómo ves el ánimo de los empresarios michoacanos y qué piensan de esta inversión pública tan grande en infraestructura? Mira, en términos generales, todos los que me han dicho es que nunca habían visto tanta inversión pública en el Estado. Nunca habían visto tanta apertura por parte de un gobierno del Estado, encabezado por Alfredo, con el sector empresarial y sobre todo que vamos de la mano para ampliar las vocaciones productivas del Estado. El gobernador es el primero que va y toca la puerta con el director de Senagas, con el director de CFE. Es el primero y es en beneficio de los empresarios, porque sabe que también son una parte fundamental del desarrollo. Y también los empresarios saben que un gobierno facilitador y abierto como el de Alfredo Ramírez Bedoya, pues les va a beneficiar a ellos como empresarios. En resumen, Claudio, ¿cuáles son los factores desde tu punto de vista que nos hayan llevado a Michoacán?
acelerar la reducción de la pobreza en este gobierno? Yo creo que la visión del gobernador en dejar una mejor infraestructura, sobre todo también en ampliar los servicios de cobertura de salud del gobernador y también los programas que se implementan aquí en el estado y que no se implementan en otras partes de la República. Creo que la visión del gobernador, te repito, de estadista, que va más allá de sus 6 años, eso es lo que ha acelerado y que tengamos y que estemos todavía por mejor de la media nacional en el tema de combate o reducción de la pobreza. Esto, la verdad, es que es un tema para hablar a profundidad, pero por hoy la dejamos aquí. Espero invitarte pronto para hablar de otros temas. Y esperamos los que van a debatir. Veamos qué argumentos tienen. Pues hablemos. Hablemos. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Michoacán es mejor.